Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Orlando Guzmán, de parte de la casa certificadora TUC México. Les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días a cada uno de nuestros participantes. El día de hoy trataremos el tema de ISO 31000, versión 2018, que está en relación a gestión del riesgo. El tema de hoy es cómo identificar los riesgos en la organización. Y bueno, estamos muy felices de que nos está acompañando mi ingeniera Viviana Hoyos. Muchas gracias, Vivi, por estar aquí con nosotros. Ella tiene un gran historial en este tema en relación a riesgos y bueno, estamos muy felices de que nos vaya a impartir este tema. Vivi, ahora sí te cedo la palabra y nuevamente bienvenidos a todos. Ok, hola, buenos días. Mi nombre es Viviana Hoyos. Soy ingeniera de productividad y calidad con experiencia en más de 10 años en todo lo que son sistemas de gestión. Sí, también como consultora, capacitadora y auditora tanto de segunda como de tercera parte. Y por aquí ahorita de pronto, no sé si Juan Pablo o Orlando nos indicarán más comentarios acerca de los cursos que están ofreciendo, que es importante aprovechar estos tiempos ahorita y poder, pues sí, optimizarles nuestra propia capacitación. ¿Ok? Para ello entonces vamos a ver una agenda de lo que vamos a ver en este espacio. Entonces vamos a conocer los nuevos términos de la norma y sus cambios, los principales cambios que tuvo esta norma ISO 31018, la identificación del riesgo y su tratamiento y algunos cambios que tuvo en los principios. Okay. Primero que todo vamos a ver como una pequeña introducción a la gestión del riesgo. Normalmente siempre la gestión de riesgos iba enfocada a todo lo que era el tema de seguridad de las personas. Ahorita ya no, ahorita ya va enfocado a todo lo que es los riesgos en todas las áreas de la organización con el fin de poder tenerlas presentes, poder implementar estas acciones y poder lograr esos objetivos, logrando pues también ese mejoramiento en el desempeño, ¿no? Ahora, todas las empresas ya se ven obligadas como a tomar estos riesgos, a evaluarlos, a tenerlos contemplados. Anteriormente podríamos hablar en lo que eran sistemas de gestión como acciones preventivas. Ya ahorita las normas como tal nos hablan de riesgos. Tenemos que identificarlos para poder estar como anteponiéndonos al qué nos puede pasar si no teníamos contemplado este riesgo, ¿no? ¿Sí? El riesgo como tal también viene alineado a todos los otros estándares de gestión, a la ISO 9001, a la ISO 14001 o la ISO 45001 y se alinea en su término, ¿no? Su definición como tal. Dice, riesgo es el efecto de la incertidumbre, ¿sí? Y pues enfocado a qué? A los objetivos de una organización. Entonces, si ya, ¿cuál es el objetivo de la organización? Y para yo lograr ese objetivo, ¿qué riesgos me pueden afectar? La gestión del riesgo es parte de todas las actividades asociadas a la organización y también incluye la interacción de partes interesadas, que es otro de los nuevos cambios que también surgen dentro de todos estos sistemas de gestión. ¿Cuáles fueron los principales cambios? Los principales cambios es que ya esta norma incluye la alta dirección y liderazgo, enfocada a que pues a estar más alineada a todos los sistemas de gestión. Aclaro, esta norma no es certificable, es solamente una norma de apoyo, pero que te va a dar más luz o más visión con enfoque a los otros sistemas de gestión que tengamos implementados dentro de la organización. En el tema de principios de gestión de riesgos, como elemento clave para el éxito del diseño, la implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión. También nos dice que otro cambio fue la integración de los riesgos en el marco de referencia. También nos habla de la naturaleza iterativa del riesgo, señalando que las nuevas experiencias, el conocimiento y el análisis pueden llevar a una revisión de los elementos de proceso, las acciones y controles en cada etapa del proceso. Y la otra parte importante que tuvo dentro de sus cambios es que se simplifica el contenido con un mayor enfoque en mantener un modelo de sistemas abiertos para adaptarse a las múltiples necesidades y contextos. Entonces ya ahorita hablamos de que es una estandarización, ya hablamos de que
debemos integrar todos nuestros procesos, todas nuestras áreas con el fin de lograr ese objetivo de la organización, ¿sí? Entonces, básicamente estos son los principales cambios de los que nos habla la organización, la norma, ¿no? Vamos a ver un poco de la evolución de la ISO 31000. Como les decía ahorita, la ISO 31000, pues no es una norma certificable, es una norma de apoyo, que nos dice cómo identificar, cómo analizar, cómo evaluar y cómo tomar acciones para estos riesgos. Esta norma ha tenido pues dos ediciones. La primera edición fue en el 2009, donde empezó como a tocarse el tema de dónde venía, o sea, surge como por primera vez para tomar el tema del riesgo, ¿sí? Y ahorita en el 2018 pues ya tuvo toda esta serie de cambios alineada para poder adaptarse a todas las normas o las ISO que han tenido cambios en sus últimos días. Bueno, ¿qué contiene la estructura de la norma? Pues es una estructura de alto nivel y va muy alineada, pues por lo mismo, para la mayor facilidad, comprensión e integración con otros estándares. Entonces, igual que las otras normas, nos habla de objetivo y campo de aplicación, referencias normativas, tiene algunos términos y definiciones, empieza a marcarnos en los principios de gestión, el marco de referencia, y en el marco de referencia pues ya tenemos todo lo que es liderazgo y compromiso, la integración, diseño, comprensión de la organización y su contexto, articulación del compromiso de la gestión del riesgo, asignación de roles, autoridades, responsabilidades y obligación de rendir cuentas en la organización. Este en especial va muy articulado también con otros sistemas como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Asimismo, la asignación de recursos, establecimiento de la comunicación y consulta. También nos pide que tratemos el tema de implementación, valoración y mejora, ¿sí? Eso con respecto al riesgo. Si yo ya lo identifiqué, ya generé mi análisis, ya generé mi plan de acción, entonces tengo que empezar a valorarlo, a ver cómo me está impactando y esos resultados, cómo los voy a llevar yo a la mejora. Bueno, en el sexto capítulo de la norma nos habla de todo lo que es el proceso, generalidades, comunicación y consulta, alcance, contexto y criterios, evaluación del riesgo, tratamiento del riesgo, seguimiento y revisión y registro de informe. Okay. El enfoque de la norma, pues nos habla un poquito de lo que son los principios, marco de referencia y proceso. Entonces, si miramos, tenemos siempre como unas directrices generales del sistema. Esas directrices generales del sistema siempre van a ir alineadas a lo que son los principios de gestión. Nos habla de esos principios que hablan en pro de creación y protección del valor. Y para ello nos empieza a hablar de que sean unos principios que integren la organización, que sea estructurada y exhaustiva, que sea adaptable, que sea inclusiva, que sea dinámica. Asimismo, que tenga una mayor información disponible y no que dependa de una sola persona que tenga la información, ¿sí? Empieza a tratarnos también lo que son factores humanos y culturales. Entonces, si tengo varias sedes o varias sucursales en otros estados, en otros países, pues empezar también a tocar esos temas que generan un riesgo a nuestro proceso, ¿sí? Y todo enfocado también a la mejora continua. Para ello, ¿qué nos dice? Nos habla de todo lo que es una estructura que soporta el sistema y cuando hablamos de esa estructura que soporta el sistema nos vamos a todo lo que es el capítulo 5 de la norma, que es el marco de referencia, ¿no? En ese marco de referencia hablamos de lo que es el liderazgo y compromiso. En ese liderazgo y compromiso tenemos también incluida la alta dirección. Ya la alta dirección empieza a ser parte fundamental, ya no es un delegado y ya, ¿no? Ya empieza a intervenir la alta dirección, participar de juntas, estar enterado de lo que se está haciendo, los incumplimientos, incidentes, eventos que estén ocurriendo y que nos puedan generar mayor efecto o mayor impacto al final, ¿no? Entonces, para eso también empiezan a decirnos, bueno, manejen todo lo que es la integración de todas sus áreas. Ahora vamos a diseñar, vamos a implementar y vamos a hacer una valoración de que efectivamente que todo esto que diseñamos y implementamos, pues sí nos esté dando un resultado. Siempre, siempre enfocado en qué? En la mejora.
Y en el capítulo 6 hablamos de todo lo que es la metodología para dar tratamiento eficaz a los riesgos. En esa metodología, pues empezamos a identificar lo que es el riesgo. Vamos a analizarlo, vamos a dar una valoración de ese riesgo y luego definir un tratamiento, ¿sí? Y con esto vamos a tener unos apoyos que va a ser la comunicación y consulta. Todo lo que definamos con el riesgo, siempre tenemos que comunicarlo y consultarlo, ¿no? Cuando hablamos de comunicarlo es que yo lo pueda mandar por un boletín, lo pueda mandar por medio de correos, ¿sí? Y cuando hablo de consulta es que yo pueda ser partícipe a toda la organización, a todos mis colaboradores, ¿con qué fin? De que ellos me puedan retroalimentar, hacer mejoras, si es el caso, para este tipo de riesgos, este tipo de actividades que estemos detectando, ¿sí? Y asimismo, pues darle seguimiento y revisión y todo esto, pues obviamente debe quedar documentado. Ahorita vamos a ver un poco de los términos en los cuales empezó como a definir la norma o en los cuales amplió y estandarizó, se alineó con otras normas, ¿no? En el riesgo, en la parte de riesgo, pues habla ya de lo que es el efecto de la incertidumbre, nos habla de la gestión de riesgo, de cómo vamos a administrar esos riesgos. Anteriormente no se hablaba de gestión del riesgo, simplemente hablábamos del riesgo como tal. Ya nos dice cómo lo vamos a gestionar. Recuerden que gestionar es cómo vamos a administrar ese riesgo, cuáles son esos controles que vamos a definir, esos planes de acción, cómo le vamos a dar seguimiento, cómo lo voy a evaluar. Las partes interesadas es otro de los conceptos nuevos que integra la norma, igual alineada a los estándares anteriores. Son todas esas partes interesadas o estas que puedan afectar o verse afectadas de acuerdo al mismo razón de ser de la organización. Entonces ahí podríamos hablar de los clientes, de los proveedores, accionistas, los mismos colaboradores, de pronto los inversionistas si tengo bancos, préstamos, ¿cómo se verían ellos? Entonces tengo que empezar a tenerlos contemplados. ¿Cuál es la fuente del riesgo? Normalmente decíamos, bueno, aquí pasó, no, tengo que empezar, ¿qué lo está detonando? Se empieza como a definirnos y nos empieza a, como a dar un poquito más de pausa o de pautas para decirnos, identificar bien cuál es esa fuente, dónde debo atacar esa fuente para yo poder decir que este ya no se me vuelva a generar o por lo menos reducirlo. Un evento es la situación que se me presenta, ¿no? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué tanto me está impactando? ¿Okay? Y la consecuencia, pues bueno, me está impactando muy alto, híjoles, me está impactando el producto, me está impactando en la venta. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para que ese impacto pues sea menor? ¿Sí? Y la probabilidad de que sucede. ¿Qué pasaría si? Ahora, y si pasa, ¿qué tanto me puede afectar? Si yo tengo que saquear un producto, no sé, defectuoso, por X o Y, o no tanto defectuoso, un producto con alguna restricción, ¿sí? Y ese producto lo vendí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me lo regresen o que pierda imagen de acuerdo a porque le baje un poco de calidad a ese tipo, no sé, esa venta que hicimos, ¿no? Y un control, en ese control es, bueno, ¿cómo le doy seguimiento? Es empezar a definir esos controles operativos, así ya básicamente lo llama la norma. Entonces, básicamente controles operativos de esos controles que ya implementé, cómo le voy a dar seguimiento, cómo los voy a medir, a ver cómo se está comportando y si son eficaces o no. Muy bien. De acuerdo con lo que habíamos hecho, hablábamos de lo que es los principios de gestión del riesgo, hablábamos de lo que era, cuál es el propósito, creación y protección del valor, mejora el desempeño, fomentar la innovación y contribuye al logro de los objetivos, ¿sí? Enfocado a que sea integrada, estructurada y exhaustiva, adaptada, inclusiva, dinámica, mejor información disponible, factores humanos y culturales enfocados a la organización. Entonces, siempre va a ir enfocada en los principios de gestión del riesgo al comportamiento de la organización. ¿Sí? En el marco de referencia del capítulo 5 de la norma y empezamos a ver lo que es el desarrollo
a lo que implica como tal. Entonces, integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión del riesgo a lo largo de toda la organización. Entonces, para eso tenemos, lo que decíamos, tendríamos que tener comprometido a la alta dirección para que nos ayude a hacer como toda la integración de todas estas controles operativos que implementemos, de todas estas actividades que realicemos, de todos los planes de acción, de toda esta identificación de riesgos. Asimismo, vamos a diseñar el cómo lo vamos a hacer, cómo lo voy a transmitir, cómo lo voy a comunicar, cómo lo voy a definir, ¿sí? Y luego en la implementación, cuáles van a ser las etapas de implementación, por dónde vamos a iniciar esa implementación, ¿sí? Y luego una valoración. Entonces, después de que ya lo diseñé y ya lo implementé, ahora vamos a ver cómo se está comportando, cómo se está manejando, si me está dando el resultado que queríamos o si me toca hacer una mejora o un ajuste como tal. ¿Qué más nos habla la norma como tal? Nos habla liderazgo y compromiso, ¿no? En liderazgo y compromiso nos empieza a hablar de definir una política. Creo que todos en sistemas de gestión hemos definido una política. Entonces, básicamente la norma también nos habla de unos debe al momento de yo definir o argumentar, documentar una política. Debo tener una asignación de recursos. Esa asignación de recursos, pues, va a ser recursos humanos, recursos de inversión de dinero, de equipos, ¿sí? De acuerdo a lo que la empresa como tal define. Definir autoridad, responsabilidad y obligaciones como unos perfiles, y decir, empezar a involucrar a toda la gente. Alinear estrategias, objetivos y cultura. Entonces empezar, bueno, vamos a trabajarlo de tal modo y empezar a direccionar el personal o nuestros colaboradores hacia ese mismo objetivo. Siempre que cumpliendo con esos requisitos legales y otros, y por lo que les decía, la comunicación. Siempre, siempre esto lo tengo que estar comunicando, lo debo comunicar para tener una mayor retroalimentación. ¿Sí? Con esto que vamos a obtener, vamos a empezar a definir esa eficacia del marco de referencia y vamos a tener un seguimiento sistemático de los riesgos. ¿Okay? La integración, lo que decíamos, es un proceso dinámico e iterativo que se deberá adaptar a las necesidades y a la cultura de la organización. Entonces tiene que ser muy dinámico, que pueda, que trabaje por sí solo y que no dependa de una persona o de un documento, que sea muy dinámico para que se pueda transmitir y se pueda vivenciar y que sea más fácil adaptarse a la misma organización y a todos sus colaboradores, ¿sí? La gestión del riesgo debería ser una parte de y no estar separada del propósito. La gobernanza, el liderazgo y el compromiso, la estrategia, los objetivos y las operaciones de la organización. Entonces es muy clara la norma cuando me dice, la gestión del riesgo debería ser una parte de y no estar separada del propósito. Yo tengo un objetivo, entonces tengo que empezar a hacer esa gestión de riesgo, tengo que empezar. Si voy a sacar un proyecto nuevo, pues tengo que empezar a contemplar la gestión del riesgo. Bueno, ¿y qué pasa con ese proyecto nuevo? Tengo que incluir a más personas. Bueno, tengo que incluir a más personas, necesitan más capacitación. Voy a requerir también no sé, equipo de trabajos o voy a requerir maquinaria, dependiendo del proyecto que vayamos a generar. Pero entonces se vuelve una parte de y no estar separada de que eso es del sistema de gestión y ya. No nos daría como tal. ¿Qué más nos habla la norma con respecto al marco de referencia? Nos habla del diseño y aquí nos habla de lo que es la comprensión y su contexto. Entonces, aquí vuelve otro tema muy común con otros estándares, que es el contexto de las organizaciones. Contexto de la organización y empieza a decirnos que tengamos en cuenta lo que es contexto externo y contexto interno. Y para ello, pues una buena herramienta es la matriz FODA, ¿sí? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Y con qué fin? Con el fin de articular objetivos, definir estos parámetros internos y externos, establecer un mayor alcance y establecer unos criterios. Muy bien. Para la articulación del compromiso de la gestión del riesgo, pues empezamos a ver qué nos dice
define una política y esa política que sea adecuada al propósito de la organización. ¿Para qué? Pues para gestionar el riesgo. Debe integrar la gestión del riesgo con la cultura organizacional. Debe tener un liderazgo en la integración de la gestión del riesgo. Debe tener autoridades, responsabilidades y rendición de cuentas. Asimismo, pues debe indicarnos esos recursos necesarios. El manejo de objetivos en conflicto, la medición e informe y la mejora continua. Entonces, si vemos, cada uno de estos son los debes que nos pide la norma al momento de yo definir la política del sistema de gestión de riesgo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Asignación de roles y autoridades. Entonces, anteriormente la norma nos hablaba de autoridades y responsabilidades, ahora nos habla de lo que es el rol. Ese rol va también alineado, es otra de las palabras nuevas que tienen todos estos sistemas de gestión, y básicamente son actividades específicas que me van a delegar. Entonces, si yo estoy en producción, soy el jefe de producción, entonces me pueden pedir que un rol adicional sea participar en el comité de brigadas, por ejemplo, o que sea inspección de equipo de protección. Van a ser unas actividades adicionales para las que fui contratada. ¿Okay? También nos habla de lo que es la asignación de los recursos, ¿sí? Entonces empieza a decirme, tenga en cuenta que necesitamos personal, ese personal debe tener experiencia, ya definirlo, en caso de que no, pues empiezo a crearlo dentro de la organización. Debo tener unas habilidades como tal específicas, una formación, asimismo unos procedimientos y como tal unos métodos. Bueno, y ahorita aquí hacemos un paréntesis, puedo hacer unos procedimientos o unas guías o unos instructivos. Ahorita ya las normas no nos hablan de procedimientos como tal, nos están hablando de todo lo que es el tema de información documentada. Entonces yo puedo tener videos, fotografías, mapas conceptuales, puedo tener instructivos, procedimientos, simplemente que ya las normas no me lo pide como tal como el debe. ¿Debe tener procedimientos? No, ya me dice, debe tener información documentada, como quiera que la quiera yo tener, pero que sí la tengamos, ¿ok? Bueno, y dentro del capítulo 6 ya empezamos a tener en cuenta todo lo que es el proceso del riesgo, ¿no? Empezamos que tenemos una política como tal, tenemos todo lo que es el alcance, contexto y criterio, evaluación del riesgo, empezamos a tener lo que es la identificación del riesgo. Ya lo identifiqué, ahora vamos a analizarlo. ¿Y cómo hacen ese análisis? Ya empiezo a valorarlo. ¿Para qué? Para poder dar un tratamiento. Ese tratamiento básicamente es un plan de acción. ¿Qué voy a hacer para minimizar ese riesgo? Recuerden, el riesgo nunca se elimina, pero yo con los controles que implemente, pues sí los puedo reducir o minimizar. ¿Sí? Todo esto debe ir muy de la mano con lo que es la comunicación y consulta. Hablábamos de que yo lo comunico a través de carteleras, boletines, mails, trípticos, pero también lo puedo poner a consulta para que las mismas personas pues puedan participar y nos puedan dar sus opiniones, recomendaciones, comentarios. Empezamos a involucrar, entonces ya la gente empieza a ser más partícipe de ello y empezamos a ver el tema y empezamos a vivirlo mejor, a transmitirlo, ¿sí? Hablamos igual de todo lo que son los procedimientos, metodologías, instructivos, información documentada como tal, mapas conceptuales. ¿Sí? También tenemos lo que es el seguimiento. ¿Para qué? Para pues, poder revisar si efectivamente si nos está dando resultado o no. ¿Sí? Y todo también alineado a ese contexto de la organización. Ese contexto de la organización, recuerden, son todas las cuestiones externas e internas a la organización. Ahí tendríamos una buena opción, lo que es la matriz BOFA o un PESTEL. Muy bien. Ahí se me tildó No. En un segundo. Aquí está otra vez porque... A ver. Deme un segundo porque no sé qué le pasa. Cuando la proyectamos, ok. El riesgo hablamos de que es el efecto de la incertidumbre. Hablamos de que hay varios tipos de riesgo. Bueno, no sé por qué salió así, pero aquí ya logramos visualizarla un poco mejor.
¿sí? Entonces, ya empezamos a tener que contemplar otros tipos de riesgos, como son cuáles, el gobierno y todo lo que es el corporativo. Si es un financiero, si hay un fraude, legales, si tengo de pronto algún contrato, entonces cómo es el contrato y cuáles serían mis contraprestaciones en caso de que esto no se presente. La reputación en el mercado, lo que les decía, si salía un producto, eh, cómo nos iría con ese producto en caso de que yo le bajara mis condiciones o lo variara en el tema de calidad de la materia prima, ¿sí? En la seguridad, todo lo que es información y TI, ahorita con la contingencia que estamos viendo, pues vemos que está todo muy enfocado a todo el home office, entonces, bueno, ahí cómo empezar a definir los equipos, cómo voy a trabajar con mis redes, si tengo un servidor, cómo hacer el servidor, cómo hacer esas líneas seguras para yo proteger esta información. Si son proyectos nuevos, si tengo toda la parte operativa, si tengo algo del tema ambiental que por regulaciones o por requisito legal debo cumplir, si tenemos en el caso de terrorismo, pudiera pasar, ¿no? Negocios a recuperar también podríamos revisar ahí. ¿Qué nos habla la evaluación del riesgo? La evaluación del riesgo empieza a definir lo que es. Identifique su riesgo. Después de esa identificación, lo vamos a analizar. Entonces, ¿qué puede pasar? No sé, si no me llega la materia prima, pues ya identifiqué el riesgo. ¿Qué puede pasar? Ah, pues no puedo producir. Entonces, bueno, ¿y cuál va a ser la evaluación? ¿Cuál sería ese impacto? Ahí podríamos utilizar varias este, herramientas para poder evaluar riesgo, ¿no? Entonces, una de las más fáciles, más comunes que se utilizan es la de probabilidad-consecuencia, y ahí nos va a decir qué tanto impacto va a tener para toda la organización, ¿no? Y con base en esto empezamos a tener todo lo que sea una evaluación más bien colaborativa, iterativa y sistemática, ¿no? Empezamos a tener como una conjugación de estos tres términos. ¿Sí? Bueno, tengo lo que es la identificación del riesgo, algunos factores aquí como que nos puedan este, presentar. De igual forma, creo que al final les van a dar o les van a comentar, les voy a compartir la presentación porque ya por efectos de tiempo ya me estoy quedando un poco corta, ¿sí? En la evaluación del riesgo también empezamos lo que es el análisis del riesgo. ¿Cuál es el objetivo como tal? Comprender la naturaleza, mirar ese nivel de riesgo y las características. Yo debo considerar factores como probabilidades de eventos y consecuencias. ¿Cuántas veces me puede presentar este evento, pero o sea, que tanta consecuencia, que tanto me puede impactar que se me presente tantas veces o que de esas 5 veces solamente una me impactó fuerte, ¿no? Lo mismo con la naturaleza y magnitud de las consecuencias, ¿sí? O sea, ¿qué tanto me está impactando? ¿Qué tanto me afectó? Y ahora, ¿cómo voy a resolver ese problema? Lo mismo con la complejidad e interconexión. Lo mismo con el tiempo, ese tiempo de respuesta. Lo mismo con la eficacia de esos controles que implementemos, niveles de sensibilidad y confianza, ¿sí? Todo esto se puede ver, este análisis de riesgo se puede ver influenciado por lo que son las opiniones, sesgos y percepciones. Y también tendríamos que empezar a tomar acciones con respecto a ello. En la valoración del riesgo implica lo que es comparar los resultados del análisis versus los criterios establecidos, es decir, el propósito igual a apoyar en la toma de decisiones, ¿no? Y los resultados de los riesgos se deben registrar, se deben comunicar y se deben validar a los niveles apropiados de la organización. Siento lo que les decía, siempre deben estar documentados y debo comunicarlos. Puede conducir a tomar decisiones esta valoración de este riesgo. ¿De qué? De no hacer nada más. ¿Por qué? Pues porque no puedo hacer nada, ¿sí? O también puede decirnos, hay otras opciones para tratamiento de ese mismo riesgo o un análisis adicional a comprender ese riesgo dependiendo de lo que me esté arrojando ese resultado. O yo puedo decir, simplemente sigo manteniendo mis controles que tengo. O si de plano ya nos toca decir, no, me toca reconsiderar esos. ¿Sí? Bueno, pues por ahora es todo. Básicamente,
Ahorita ya saben que por cuestiones de tiempo, pues nos toca dar unas pequeñas charlas, de pronto con un poco de contenido, que ustedes sepan más o menos de qué puede constar el curso. Igual con Pablo o Orlando, después ellos les pueden dar información sobre los diferentes cursos que estamos teniendo. Y pues si tienen alguna otra duda, preguntas, me las hacen saber. Con gusto las respondemos o si no, les estaríamos enviando por correo electrónico. Perfecto, Vivi. Bueno, pues ahora sí que muchas gracias por lo que nos comentas, Viviana. Ha sido muy interesante. Para los que están conectados, si tienen alguna pregunta, algo que quisieran hacerle llegar a Viviana, por favor sepan que estamos aquí leyendo el chat para cualquier persona que tenga alguna pregunta que hacer. Aquí damos un momento para esperar a ver si hay dudas. Y sí, Vivi, muchas gracias pues, por lo que nos comentas. Realmente es importante todo esto. Ok. Ok, bueno, creo que por ahora no nos han llegado más preguntas, eh, pero bueno, les agradecemos a cada uno de ustedes su participación. Como ustedes saben, este webinar estaba agendado para el lunes de esta semana, pero por detalles técnicos no lo pudimos llevar a cabo. Les agradecemos que hayan asistido el día de hoy nuevamente. Y bueno, para el tema de cursos pueden acercarse conmigo, el correo ya lo tienen, fue el mismo correo al que les hicimos llegar la invitación a este webinar, sino al correo de mi compañero Juan Pablo Michaus. Él está encargado del área de training y academy. Su correo es jmichaus, también se los mandamos por correo para que lo tengan ahí. Y bueno, igualmente los cursos que tenemos están enfocados en la planeación y gestión del riesgo, pero también tenemos cursos de 9001, cursos enfocados en la norma IATF y diversos temas. Entonces, bueno, nuevamente les agradecemos su participación y estaremos para servirles el calendario y temarios, si alguien lo desea, pueden acercarse con nosotros. Estos son nuestros teléfonos celulares, también son nuestros correos. Contestamos rápidamente cualquier información que necesiten. Estamos a sus órdenes. Viviana, por aquí nos preguntan, Sí. una persona nos pregunta, Laura Méndez, ¿qué tal, Laura? Nos pregunta, ¿cuál es la mejor herramienta para el análisis de riesgos? Bueno, mm, depende mucho de la organización. Si tienes un sistema de gestión ya implementado o si vas a empezar de cero. Por ejemplo, a mí personalmente se me hace más fácil y más sencillo trabajar la de probabilidad consecuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque funciona como un semáforo y cuando yo le evalúo va a ser una simple multiplicación de 3 por 3 9, donde 9 ya sé que le voy a dar mayor atención que sea una que me dio un 3 por 1, que sea una consecuencia de 3, pero una probabilidad que me pase 1. Entonces digo, bueno, es más fácil, es más visual y al momento que yo lo bajo con el personal, pues va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Ahora, si quisieran ver algunas otras técnicas, también hay otra norma que es la ISO 31010. Esta 31010 igual es una norma de apoyo donde también nos habla de varias técnicas, porque también nos habla de lluvia de ideas, nos habla del diagrama de Ishikawa, y bueno, y diferente del tipo de organización, el área donde yo quiera evaluarlo, pues empieza a ser un poquito más específica. Por ejemplo, hay una herramienta donde nos empieza a tocar todo el tema financiero, entonces también está muy padre. O sea, ahí pueden tomar como referencia esa bibliografía, la ISO 31010, que también les puede dar varias herramientas. Pero como te digo, si van empezando o está apenas en el proceso, apenas como de implementación, sí recomendaría la de probabilidad consecuencia. Es más fácil. Perfecto. Bueno, creo que también, perfecto, nos dice muchas gracias esta Laura Méndez. Gracias a ti, Laura. Creo que ahora sí son todas las preguntas que nos han llegado. Pues como pueden ver, Viviana tiene mucha experiencia en la gestión de riesgos, conoce muy bien las herramientas y todo lo necesario para hacer una correcta gestión de riesgos en la organización. Por ahora creo que sería todo. No me han llegado más preguntas, Vivi. No sé si tienes algún otro comentario. Ok, ok. Muy bien, pues no, nuevamente a seguirlos invitando a que sigan conectando a estos webinars
Y pues nada, ahorita no está tiempo de contingencia como tal, aprovechar un poco el tiempo desde casa y tomar como en lo posible estos cursos. Digo, a veces cuando estábamos normalmente en nuestros trabajos siempre era, no, es que no tengo tiempo para tomar el curso, sí me interesa, pero pues no me da. Entonces ahorita es más como, bueno, ya podemos tener un poco más de tiempo, entonces la invitación es aprovechar estos webinars y pues si está la oportunidad de tomar los cursos, pues estaría mucho mejor. Como les decían, Orlando, tú tiene un buen portafolio de cursos ahorita, desde el de auditor, de ISO 9000, de 14, de 45, de la misma 31, tiene de IATF, bueno, tiene muchos, entonces como aprovechar, invitarlos básicamente a disfrutar este tiempo en casa home office y pues aprovechar para seguir creciendo personalmente, ¿no? Perfecto. Pues bueno, a nombre de Tufnor y también de mi compañero Juan Pablo, él no se encuentra el día de hoy, él ahorita está coordinando un curso que se está llevando a cabo, entonces bueno, estoy por acá apoyándole. Entonces bueno, a nombre de todos nosotros, igualmente de Viviana, les agradecemos mucho su asistencia y esperamos contar con ustedes en posibles futuros cursos. Es importante, como dice Viviana, aprovechar el momento de estar en casa. De mi parte es todo, les agradezco mucho y que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, igual, feliz día, bye. Hasta luego, Viviana, que estés muy bien. Gracias, igualmente, bye.